En Radicales analizamos a fondo el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso. ¿De qué se trata? ¿Es una chuleta envenenada para la oposición? ¿Es música para que se pongan a bailar todos los actores políticos, incluyendo naturalmente la oposición? ¿Es un acto de cierre de su administración para hacer lo que no pudo hacer durante estos 6 años? Son muchas cosas y aquí lo discutimos Alejandro Páez Varela, Carlos Pérez Ricard, Héctor Alejandro Quintanar y su servidor. De manera que, pues los invitamos a que vean este capítulo nuevo de Radicales. Carlos. Discutimos todo lo que tiene que ver con las iniciativas de reforma. Se puso buenísima la discusión, no se lo pierda. 20 reformas, ¿son pocas o son muchas? También lo discutimos. Es más, salieron ideas para 25. Yo creo que son pocas. Bueno, entre chuleta envenenada, música de baile, quizá un poco de todo. Todo esto, esta discusión, no se la pierda. Radicales, viernes 10 de la noche. Muy buenas noches a todo el auditorio de Estudio B. Buenas noches, Monse. Ya estamos aquí para presentarles este resumen semanal de noticias, esta síntesis informativa, para que usted pueda comenzar su fin de semana muy bien informado. ¿Qué tal estás, Monse? Bien, Ilse, ya te extrañamos la semana pasada. Qué bueno que ahora sí estamos las dos para rebotar nuestras noticias. Una semana muy cargada. Así es, Monse, así que sin más, vamos a un breve corte para arrancar con este resumen. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de la semana del 5 al 9 de febrero y pues el día lunes hubo mucha información porque fue el día que presentó el presidente López Obrador este paquete de reformas con el que pues ya marca el casi final de su gobierno y vamos a comenzar primero con la ceremonia de aniversario de la Constitución de 1917 que se llevó a cabo la mañana de ese lunes en Querétaro, a la cual no asistió el presidente López Obrador justo porque estaba aquí en la Ciudad de México para presentar este paquete de reformas. Y bueno, pues esa ceremonia que se llevó a cabo allá en Querétaro estuvo caracterizada por los reclamos de los poderes de la Unión. Aquí, como vemos, a Luisa Alcalde fue la representante del gobierno de México, ella es la titular de la Secretaría de Gobernación, y por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco estuvo presente la ministra presidenta Norma Piña. En su representación fue el ministro Alberto Pérez Dayán, quien reprochó 2 ideas del Ejecutivo Federal durante su intervención en este evento en el Teatro de la República, allá en Querétaro. Bueno, hay que recordar que el presidente López Obrador propone elegir a las y los juzgadores en votación abierta y por el otro, que se vea a las y los juzgadores como representantes de la opinión pública. De hecho, parte de sus reformas, pues es justo una donde al Poder Judicial para elegir a ministros, a jueces, a magistrados. Y bueno, en este evento, en este contexto, el ministro Pérez Dayán, pues hizo un fuerte reclamo a estas propuestas que ha hecho el presidente y él dijo que pues el Poder Judicial debe ser independiente. Él habló de los ministros y los magistrados y dijo que pues también, aunque no están votados, dice, sus decisiones representan al pueblo y dice también que pues deben ser independientes de cualquier otro poder, aunque así no les guste. Pero si quieren vamos a escuchar un breve fragmento de lo que dijo ese día el ministro Pérez Dayán. El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Bajo estas ideas, debemos coincidir todos considerando que los 3 poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional.
Aquí ninguno es más democrático que el otro. El texto supremo explica en su artículo 3 que por democracia debemos entender no solamente aquella estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Cada sentencia del Poder Judicial que obliga. Y bueno, en esta misma ceremonia, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, reclamó que con el neoliberalismo se crearon aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones. Se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. También consideró que si bien es cierto que a lo largo de este tiempo se han ampliado derechos individuales y se han reconocido derechos colectivos, también es cierto que la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella estos aparatos pues para privilegiar a una élite. También ese día pues respondió un poco a lo dicho por el ministro Pérez Dayán y reiteró que el Poder Judicial protege intereses privados. Así es, Ilse, eso pues como parte de la ceremonia previa a la presentación que hace el presidente López Obrador el lunes 5 de febrero de este paquete que ya les adelantábamos de 20 reformas. Esa tarde, pues bueno, lo que presenta, el paquete que presenta el presidente López Obrador consiste en 20 reformas, 18 constitucionales y 2 legales que fueron entregadas a la Cámara de Diputados y con la intención de empezar a discutirlas desde ese 5 de febrero, empezar su discusión y su análisis. Entre los aspectos de las iniciativas, lo que se plantea, por ejemplo, es la sustitución del Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la elección popular de consejeros electorales y magistrados electorales, también de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prohíbe, por ejemplo, el maltrato animal, incluye la garantía de una pensión del 100% para quienes comenzaron a laborar desde 1997. Vamos a hablarles a grandes rasgos de lo que proponen estas reformas a lo largo del programa, pero bueno, les comento así a grandes rasgos que este paquete incluye una reforma electoral, una reforma judicial, también la desaparición de órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Se incluye también una reforma a las pensiones, a los salarios, a la vivienda, una reforma de austeridad, pues donde hace otra vez mención el presidente de la necesidad de establecer un tope de salarios, especialmente a los servicios a quienes imparten servicios en la Suprema Corte de Justicia. Una reforma también a la Guardia Nacional, donde se habla de cómo estos integrantes de la Guardia Nacional tendrán sus propias leyes, como ya lo hacen los militares y los marinos, una reforma a la industria estratégica que incluye, por ejemplo, pues la impartición, ¿no?, del Internet, una regulación ahí de cómo se va a proveer por parte del Estado, una reforma de protección animal, ya les decía, del medio ambiente, a la prohibición de sustancias tóxicas, que es algo que ha comentado el presidente López Obrador, como el uso del fentanilo, los vapeadores, y también la intención de incluir los programas de bienestar y jóvenes construyendo el futuro a la Constitución, es decir, elevarlos a este carácter constitucional, reformas a trenes de pasajeros y una reforma indígena. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador durante la presentación de este 5 de febrero. Actualidad, fatigas de hoy significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones, no perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder,
que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato. Hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde y el pueblo es el que manda y si se equivoca vuelve a mandar. En síntesis, mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917. De él recibimos una carta magna que, a pesar de las graves adulteraciones que sufrió durante el neoliberalismo, nos ha resultado fundamental para recuperar el país, limpiar la podredumbre de las instituciones y reorientar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Gracias a nuestra Constitución de 1917 hemos podido emprender esta hazaña nacional en forma pacífica y democrática. Y ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos a la Constitución del 17 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza. Que viva la Constitución de 1824, que viva la Constitución de 1857, que viva la Constitución de 1917, viva la transformación, viva México, viva México. Bueno, ese fue un fragmento del discurso del presidente López Obrador el lunes 5 de febrero y nada más un adelanto. Un día después, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia, pues anunció que va a incluir este paquete de iniciativas en su proyecto de nación que va a presentar el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde va a arrancar su campaña rumbo a estas elecciones del 2 de junio. Así es, Monse, y bueno, ahora vamos a la siguiente información que tiene que ver todavía pues con la gira de Xóchitl Gálvez allá en Estados Unidos. Pues ya todavía hasta el miércoles anduvo por allá es Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI-PAN-PRD. Y bueno, justo el día lunes, en un evento que tuvo en el Wilson Center, dijo que en el mejor de los casos, el presidente Andrés Manuel López Obrador es incompetente y débil ante el crimen organizado, y en el peor, lo usa para consolidar su poder. Esto fue lo que planteó ahí en el Wilson Center Xóchitl Gálvez, donde pues también en el evento, que formó parte de su gira, acusó que el presidente usa al Estado para perseguir a las y los críticos de su gobierno y no al crimen organizado. Afirmó además que en México se ha vivido un proceso de erosión democrática, ya que en este sexenio el crimen organizado y el gobierno del presidente López Obrador atentan contra la democracia. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo en este evento Xóchitl Gálvez. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acelerado y agravado este proceso a niveles sin precedentes. Destruyó las instituciones civiles de seguridad y abandonó a las policías locales, sin que la Guardia Nacional, creada por su gobierno, dé resultados.
ha vulnerado la esencia de las Fuerzas Armadas, asignándoles tareas que los distraen de su función de seguridad nacional. Más que una estrategia de seguridad, hubo una negligencia criminal, aplicando su eslogan de campaña: abrazos, no balazos. Los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos. De facto, el gobierno mexicano dejó de pelear por la seguridad de la gente. En el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Por eso, ha debilitado a las autoridades electorales y ha atacado una y otra vez al Poder Judicial. Y bueno, justo esta semana, antes de regresar a México, Xóchitl Gálvez se reunió con medios de comunicación como la revista Atlantic, el periódico The Washington Post, con estudiantes de la Universidad de Georgetown y la Cámara de Comercio y con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y antes de regresar, el día miércoles, todavía allá en Washington, ya acompañada de Santiago Tabuada, quien también fue a la Organización de Estados Americanos para acusar a la Fiscalía Capitalina de una supuesta persecución en su contra, pues bueno, allá Xóchitl Gálvez dio una conferencia de prensa donde afirmó que pues sí, el día viernes, justo hace una semana, Monse, en las protestas que se llevaron a cabo en su contra, allá en el Consejo de las Américas, donde se reunió también con estudiantes, pues sí, tuvo que usar un señuelo, dijo ella, porque dijo que estos manifestantes, que ella ligó totalmente con Morena y con Claudia Sheinbaum, aunque muchos de los manifestantes del viernes, ellos dijeron, no, pues yo ni siquiera estoy enviado por nadie, sí apoyo al presidente y en realidad vengo por mi apoyo al presidente, ¿no? Y bueno, ella dice, son manifestantes ligados a Morena, a Mario Delgado, a Claudia Sheinbaum, y pues dice, sí, tuvimos que usar un señuelo porque estaban muy agresivos. El señuelo es este video que seguramente ustedes vieron, donde se ve una persona de chamarra blanca salir justo en medio de los manifestantes, y ya después vimos el otro video donde ella sale por una puerta lateral acompañada de Ildefonso Guajardo, y pues ella dice, salí muerta de risa, en referencia pues a que se les escapó a los migrantes. Dice también, pues una persona le gritó en este video, una migrante que sí alcanzó a verla, le gritó, ya se nos escapa esta pinche vieja. Ella repite eso en su conferencia de prensa y dice, ya nos ganó esta pinche vieja, dice la manifestante. Ella lo repite en su conferencia de prensa y dice, pues que se acostumbren porque les voy a volver a ganar. O sea, en tono totalmente de burla, ella confirma que sí huyó de los migrantes en lugar de pues a lo mejor salir y darles la cara. Ya dice que fue por seguridad, pero ya ella muy divertida el día martes diciendo cómo se salió muerta de la risa. Sí, incluso dice, ¿no?, que les sugirieron salir con la cabeza agachada, que por seguridad y todo, por seguridad, que es como vimos a esta mujer, ya decías, cubierta el viernes. Pues sí, dice, todavía esa gira allá de Xóchitl Gálvez en Estados Unidos dio de qué hablar esta semana. Vamos a hablar ahora de lo que se publicó desde el martes 6 de febrero. Seguimos en este tema del paquete de reformas que presenta el presidente López Obrador. Y bueno, una de estas reformas habla sobre cómo se van a regular las pensiones. Bueno, también esto puso en contexto y tiene ahí, ya sembró una duda de qué va a pasar con los partidos de oposición, el PAN, PRI y PRD. Y dice que desde la semana pasada precisamente ya daban luz de que sí iban a apoyar esta reforma. Ya decías, hablabas de Xóchitl Gálvez. Bueno, Xóchitl Gálvez habló desde la semana pasada que sí van a apoyar la reforma a las pensiones. Ella dijo la semana pasada, nada más para recordar, por supuesto que estamos de acuerdo con que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto y lo vamos a apoyar. Bueno, la iniciativa que presenta el presidente pues ya da más detalles. Y les decía que pone ahí en duda qué es lo que va a pasar con los partidos de oposición, porque lo que plantea es desaparecer órganos autónomos, que son organismos que la oposición ha, ya saben, defendido con estas manifestaciones, ¿no? Las protestas de defensa al INE, por ejemplo. Bueno, esta propuesta pues incluye
la creación de un fondo de 64.619 millones de pesos que se iría incrementando poco a poco, y establece también 2 fuentes de recursos para el fondo de pensiones. Este fondo, pues bueno, lo obtendrían con los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y con un monto que determinaría este organismo después de un proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Les decía que también habla de esta desaparición de órganos autónomos. Pero vamos a ver el siguiente video con información de Obed Rosas con más detalles de esta iniciativa. Desde inicios de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que enviaría al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales, entre las cuales se encontraba una reforma a las pensiones. Ante el aviso, la candidata opositora Xóchitl Gálvez anunció decidida que apoyaría dicho cambio legislativo, orientada a revertir las reformas hechas en la materia por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Por supuesto que estamos de acuerdo con que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto y lo vamos a apoyar, dijo la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. A su aviso se sumaron las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD, aunque condicionaron el voto a que se explicara y se transparentara de dónde se financiarían las pensiones. Ahora que el presidente López Obrador ya dio a conocer el contenido de las reformas el pasado 5 de febrero, la iniciativa mete a la oposición en un aprieto que deberán explicar a los votantes, ya que para poder financiar pensiones del 100% a los millones de jubilados, deberán apoyar otra propuesta, la de desaparecer órganos autónomos. En la iniciativa presentada por López Obrador, se establece que como parte de las aportaciones complementarias que se integrarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar o Fondo Semilla, una parte provendrá de las economías y ahorros que se generen con la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, los organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Los integrantes de la oposición ya se han, en ocasiones anteriores, manifestado en defensa de algunos de estos organismos autónomos, en especial del INAI, pero en esta ocasión deberán de decidir desde sus fracciones parlamentarias si estarán a favor de las pensiones o defenderán la existencia de estos organismos. Y bueno, Monse, otra de las reformas presentadas el día lunes por el presidente que han causado mayor expectativa es la reforma en torno al Infonavit, ya que aunque aún hay muchas dudas respecto a cómo se va a llevar a cabo si es que se aprueba este método que busca que jóvenes accedan más a la vivienda, debido a que el Infonavit construiría casas, se las rentaría a los trabajadores en una renta no mayor al 30% de su salario, y luego de 10 años las personas que vivan ahí tienen la posibilidad de adquirir estas casas. Entonces, para muchos jóvenes que ya cada vez ha sido más difícil acceder a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades del país, pues esto fue una buena noticia que ojalá ya vamos a ver más adelante si se llega a aprobar, y también cómo va a llevarse a cabo esta reforma, pero vamos a escuchar más al respecto en el siguiente video con información de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda ponga a disposición de los trabajadores viviendas bajo el esquema de arrendamiento, mismo que deberá garantizar un bajo costo y con la posibilidad de que después de cierto tiempo el inquilino podría comprar dicho inmueble. Este lunes 5 de febrero, el mandatario federal presentó el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para la creación de un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras. Con esta propuesta, el Gobierno de México busca ampliar las facultades del Infonavit para que este organismo construya viviendas que las personas trabajadoras podrán rentar a precios accesibles y después de 10 años de arrendamiento continuo tendrán la posibilidad de comprarlas. La propuesta del jefe del Ejecutivo Federal destacó 3 objetivos fundamentales. El primero es que el Infonavit podrá construir viviendas para que los trabajadores las adquieran bajo un esquema de propiedad o renta social y de optarse por este último, la mensualidad del arrendamiento no deberá exceder el 30% del salario del trabajador. Segundo, las personas trabajadoras podrán tener acceso a la renta de estas viviendas, que son propiedad del Infonavit. Luego de cumplir un año de cotización en el fondo y después de 10 años de arrendar una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirir esa propiedad en los términos que establezca la ley. El tercer objetivo a destacar señala que las personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia tendrán preferencia de acceso a los esquemas de vivienda del Infonavit, los cuales deberán contar con total transparencia, sin criterios discrecionales ni a favor de ningún interés ajeno al del propio trabajador. El presidente López Obrador subrayó que actualmente uno de los reclamos de las personas trabajadoras es que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos y tampoco cuentan con opciones formales de arrendamiento. Además, en el caso de la clase trabajadora, esta realidad los excluye del ejercicio de sus derechos en materia de vivienda a pesar de su contribución al Infonavit. Bueno, y otra noticia del martes es que el presidente López Obrador ya empieza a dar más detalles sobre su último libro, su libro más reciente, que se llama Gracias, y que se publicará a mediados de febrero. Bueno, algo que destacó mucho del martes fue que él aseguró que las élites mexicanas, estamos hablando de intelectuales, de medios de comunicación, de la cúpula empresarial, bueno, le propusieron al empresario Carlos Slim la candidatura presidencial de 2018. Y bueno, él, según esta versión del presidente, él la rechazó. Dijo que querían bajar al candidato del PAN, que en ese entonces fue Ricardo Anaya, y al del PRI, José Antonio Meade. Carlos Slim, ustedes lo conocen, él tenía 78 años en las elecciones presidenciales pasadas, es uno de los hombres más ricos del mundo y por mucho pues el más acaudalado de México y América Latina. Ya desde noviembre el presidente había revelado que en su libro detallaría cómo las élites plantearon a su antecesor Enrique Peña Nieto bajar de la contienda a Antonio Meade y Ricardo Anaya, pero vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó el presidente López Obrador ese martes. Porque no debe de haber amnesia. En el 2006, el PRI le ayudó al PAN en el fraude. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN votó por Peña, no por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. En la elección del 18 buscaban algo parecido, pero no se presentaron, afortunadamente, las condiciones, no se pusieron de acuerdo. Entonces van de nuevo a decir, bueno, ya no, Ricardo Anaya, Meade, y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban. Y ahí les va la nota. Invitan a Carlos Slim
para ser candidato, con la propuesta de que ellos buscaban que declinara Mitt y Anaya. Y Carlos Slim les dice, no, yo estoy dedicado a otras cosas. Y no aceptó. No se pierdan el próximo libro, ¿eh? Bueno, Montse, vámonos a la información del día miércoles 7 de febrero. Y pues esta semana también el tema del reportaje que planteaba que en la campaña presidencial de 2006 del presidente López Obrador, pues se había recibido presuntamente dinero de narcotráfico, algo que el presidente pues ha desmentido todos estos días. Y justo esta semana pues también continuó en el tema de las mañaneras y el día miércoles dijo que el presidente que pues tiene una teoría sobre el origen de la publicación de ese reportaje que escribió Tim Golden. Fueron 3 reportajes, acuérdense, uno de ellos lo escribe Tim Golden para ProPublica. Y bueno, el presidente ha señalado a este periodista de muy cercano a Salinas de Gortari y pues también el día miércoles dijo que su teoría es la siguiente. Estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio. Recuerden que hace unas semanas el presidente anunció que pues la Fiscalía General de la República sí investiga a un segundo tirador en el magnicidio de Colosio y no solo eso, además informó que a este segundo tirador lo habría salvado nada más y nada menos que Genaro García Luna. Entonces el presidente parte de esa premisa que a partir de que él hace esa revelación, pues se da a conocer este reportaje que pues justamente se integra a partir de filtraciones de la DEA. Y bueno, la noche del martes, un día antes, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dio a conocer que la investigación que realizó la DEA sobre estos supuestos pagos en la campaña del presidente es antigua y se concluyó porque no se encontró ningún tipo de delito. Esto lo dijo al salir de Palacio Nacional y después de una reunión en la que estuvo el presidente López Obrador y Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad del gobierno de Estados Unidos. La canciller detalló que justo la asesora del presidente Biden le dijo al presidente López Obrador que todas las investigaciones que se hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado pues algún delito. La funcionaria detalló ese día, la canciller mexicana dijo lo siguiente: precisamente la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ningún tema que abordar. En realidad es un tema cerrado, es un tema que más bien surgió como un tema electoral, político. Ella recuerda que pues hay elecciones en ambos países este año y que a partir de eso surge este tema, pero que para el presidente Biden pues no es un tema ni siquiera cercano a ellos, porque dice, igual es un tema de la DEA, ni siquiera del Departamento de Estado de allá de Estados Unidos, Montse. Sí, eso hay que destacarlo, ¿no? Porque sí, también hubo otro embajador, el embajador también mencionó que era un tema cerrado justo esta semana, el embajador de Estados Unidos acá en México. Entonces, pues bueno, ya desde ese día, desde el miércoles, se hablaba de esta cuestión de la investigación cerrada. También vamos ahora a otro tema en cuanto a pues estas elecciones que se acercan acá en México. Vamos a hablar de el partido Movimiento Ciudadano, porque el miércoles ya empezó a conocerse quiénes van a competir, bueno, quienes están en las listas como plurinominales, legisladores plurinominales del Partido Naranja, del Movimiento Ciudadano. Uno de ellos, los nombres que destacan, está Gustavo de Hoyos. Ustedes lo recordarán, él fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Bueno, anunció que va a ser postulado por Movimiento Ciudadano. Nada más recuerden que él fue una de las personas que se inscribió, bueno, que tenía ahí intereses por participar como representante del Frente Amplio por México
antes de que anunciaran quiénes iban a ser los candidatos y toda la cuestión de que necesitaban firmas y toda esa parte. Bueno, él fue uno de los que dijo que competirían. Ahora ya anuncia que va a buscar este cargo con Movimiento Ciudadano. También destaca Claudia Ruiz Massieu. Ella es exsecretaria de Turismo, exsecretaria de Relaciones Exteriores y expriista. Bueno, también va con Movimiento Ciudadano. Y también, entre esa lista destacan, por ejemplo, Patricia Flores Elizondo, ex jefa de la Oficina de la Presidencia con Felipe Calderón, y la raquetbolista Paola Longoria. Hoy vamos a saltarnos un poquito porque este viernes 9 de febrero, publicamos en Sin embargo un reportaje de nuestra compañera Tamara Mares que hace un recuento de los perfiles que ahora están acompañando a Movimiento Ciudadano, representando a Movimiento Ciudadano, que ustedes lo han visto en redes seguramente, se promueve como el partido de lo nuevo, la nueva política. Entonces, este contraste, ¿no?, de los perfiles que está impulsando el partido. Vamos a ver el siguiente video con información de nuestra compañera Tamara Mares. Movimiento Ciudadano se ha vendido en su campaña del proceso electoral 2024 como lo nuevo en la política mexicana. Pese a ello, ha incorporado exmilitantes priistas y panistas como Claudia Ruiz Massieu, Fernando García Cuevas, Hipólito Deschamps Espino Barros y hasta empresarios como Gustavo de Hoyo Walter, expresidente de la Coparmex y uno de los artífices de la alianza PAN-PRI-PRD junto con Claudio X González. Además de los exmilitantes de otros partidos ya citados, la lista de candidatas y candidatos emesistas al Congreso de la Unión en estas elecciones por el principio de representación proporcional incluyen a la experredista Alejandra Barrales, la exgobernadora priista de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, el sobrino de la diputada panista Margarita Zavala, el expanista Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, el exmilitante del Partido Verde y diputado del Congreso de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, y Pablo Vázquez Ajued, quien fuera suplente del diputado morenista Salvador Caro Cabrera. En la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky buscará la jefatura de gobierno este año. Chertorivsky fue secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. De igual manera, figuran nuevamente aspirantes en procesos electorales anteriores como el actor y empresario Roberto Palazuelos, quien buscó ser candidato emesista a la gubernatura de Quintana Roo en 2020. Patricia Flores Elizondo, también ex colaboradora de Calderón, fue postulada por MC al gobierno de Durango, y el ex candidato a la gubernatura de Chihuahua, Alfredo Lozoya Santillán. Analistas como Enrique Toussaint apuntaron que la incorporación de expriistas y expanistas a MC pareciera ser una muestra que la organización ha perdido el rumbo. Yo creo que no hay una definición ideológica muy clara, sino que creen que les dan rentabilidad electoral y que les pueden dar un poquito más de votos y por lo tanto los incluyen. Más bien creo que es la forma en la que se entiende la política, que es ver cómo fichas a candidatos que son algo populares en sus estados para poder sacar un poco de votos y asegurar el registro electoral. Yo creo que es una estrategia meramente pragmática, ¿no? En elecciones anteriores ya había postulado a exmilitantes de otros partidos, como la antes panista Alejandra García Morlán, quien fue precandidata a la gubernatura de Oaxaca, y el cantante Francisco Javier Berganza, quien al no ser postulado por Morena, partido del que fue diputado local en el proceso para el gobierno de Hidalgo en 2022, aceptó la nominación de Movimiento Ciudadano al gobierno de Hidalgo. Un año antes, en Tamaulipas, el empresario Arturo Díez Gutiérrez se registró como precandidato del Partido Naranja para buscar la gubernatura del estado, pese a sus lazos con el exgobernador priista Eugenio Hernández, preso por corrupción y ligado al narcotráfico. Cabe recordar que apenas en 2023, MC no postuló a ningún candidato a las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, pero se negó a aliarse con el PRI, PAN y PRD porque la peor votación que ha tenido en una elección ha sido cuando abrazó la alianza con el PAN y el PRD para abanderar a Ricardo Anaya en 2018.
Y bueno, Montse, vámonos ya ahora sí al jueves 8 de febrero y vamos a presentar este reportaje que se publicó el día de ayer en Sin embargo MX de nuestra compañera Dulce Olvera, donde nos habla pues que poco de lo que se ve en redes sociales resulta espontáneo. Hay agencias de troles que planean operaciones que implican tiempo y mucho dinero para amplificar narrativas contra algún político. El ejemplo más claro en estos días pues es básicamente la difusión de esta serie de reportajes que sugirieron un supuesto vínculo entre el narcotráfico y la campaña del presidente López Obrador en el proceso electoral de 2006. Vamos a escuchar en este reportaje qué más nos cuenta Dulce Olvera de cómo funcionan estas redes y estas agencias que ya se dedican a ello. Esparcir desinformación y discursos de odio en el mundo digital no está tipificado como delito en México. Como consecuencia, luego de los peñabots han brotado agencias y troles que amplifican narrativas en las redes sociales, como recientemente ocurrió con la etiqueta narcopresidente. Si una plataforma digital elimina estas cuentas por violar sus normas internas, reaparecen con otros nombres o rostros. Esta lucrativa y desregulada industria se arropa en apodos y avatares hechos con inteligencia artificial con cuentas como la Abuela García, Greñalda o la Catrina Norteña, que se rentan por hora para publicar tweets, memes ofensivos o videos. Por ahora ya son plaga. Hay tanto del lado de la oposición, PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano, como del lado de Morena y la denominada Red AMLO. Lo cierto es que poco de lo que se ve en redes sociales resulta espontáneo. Estas agencias y troles planean operaciones que implican tiempo y mucho dinero para amplificar narrativas contra algún político, partido político, periodista o activista, un fenómeno nocivo que analistas de Big Data prevén que empeorará durante este periodo electoral. De hecho, a partir de esa operación orquestada, surge la conversación con usuarios reales que se suben al pleito, justo como está ocurriendo estos días a partir de la publicación de 3 textos que sugieren que la campaña presidencial de 2006 recibió financiamiento del narcotráfico. Primero, los troles o cyborgs amplificaron los textos periodísticos de la prensa internacional con el hashtag narcopresidente, y luego los usuarios siguieron tuiteando al respecto durante una semana. Las campañas pagadas en redes sociales no son ilegales al no estar tipificado como delito, pero se torna peligroso al ser un persecutor de violencia y ataque físico en el mundo real, como ha ocurrido contra trans, migrantes, periodistas y activistas. El INE no se ha pronunciado de manera clara ni cuenta con alguna unidad especializada en análisis de Big Data para dar seguimiento a esta agudización de campañas orquestadas. Bueno, ya saben, el reportaje completo pues lo encuentran en Sin embargo MX. Vamos con otra información, Ilse, porque también algo que destacó esta semana fue el desmentido, de alguna manera podemos decirlo, a las afirmaciones de Xóchitl Gálvez durante su gira allá en Estados Unidos. Bueno, la candidata del PAN, PRI y PRD había asegurado que el INE no había invitado todavía a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, a una misión de observación para la jornada electoral del próximo 2 de junio. Bueno, pues esta semana se supo que mediante una carta, la consejera presidenta Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, ya había invitado a la OEA desde el pasado 21 de julio del 2023. En esta carta dirigida a Luis Almagro, secretario general de este organismo, él le confirmó desde julio que sí habrá una misión de observación electoral en el proceso que estamos esperando para junio de este año. Bueno, Xóchitl Gálvez había dicho desde el 6 de febrero que en una reunión con el secretario Almagro manifestó su preocupación de que el INE aún no hubiera invitado a la OEA a participar como visores de estas elecciones. También dijo que ella pidió directamente al organismo participar antes, durante y después de las votaciones para garantizar la democracia. Ya en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez insistió en que el INE aún no había invitado a la OEA, pero
Bueno, ya les decía, lo cierto es que desde hace meses la consejera presidenta del INE ya había enviado esta carta para la invitación a la Organización de los Estados Americanos. Y con respuesta de Luis Almagro, Monse, justamente con respuesta de Almagro de recibida de esa invitación. Hoy incluso en la conferencia que da Xóchitl Gálvez le vuelven a preguntar, le dicen, oigan, pero el INE ya informó que ya se invitó a la OEA, y dice, pues sí, pero tal vez no es el tipo de invitación que yo quería, ¿no? O sea, bueno, no lo dijo así, pero que yo le planteé a Almagro, ¿no? Que es antes, durante y después de la elección. Bueno, sí, una mentira más que se le cae ahí a Xóchitl Gálvez con los documentos del INE y de recepción de la propia OEA. Vamos a continuar con la información del día jueves, del día de ayer, y esta es una información muy importante, Monse, porque seguramente usted vio esos videos que circularon desde el día martes en las redes sociales, donde el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, ahí lo estamos viendo, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, además de otros emesistas, como un candidato al Senado en Sonora, también de MC, Pato de Lucas, pues también estaban ahí en un partido que se llevó a cabo el pasado sábado en el estadio de Tigres, allá en Monterrey, donde jugaron Tigres contra Pumas, y pues ahí estos políticos se encontraban muy felices en la fiesta, bebiendo, y que ellos mismos en un inicio compartieron en sus redes sociales. Pues resulta que aunque ellos compartieron estos videos en sus redes sociales, lo que todo el mundo sabemos que lo compartes en tus redes sociales y casi se hace público, pues y más si eres una figura pública como un candidato a la presidencia, pues obviamente al ser difundidos ya en todos los noticieros que se pudo, pues los videos ya finalmente fueron censurados el día de ayer. ¿Cómo ocurrió esto? Y pues tanto Samuel García como Jorge Álvarez Maínez fueron registrados en los videos, estos videos que estamos viendo capturas de pantalla, fueron registrados en la plataforma Badabun, que reclamó a su vez los derechos de sus clientes y obligó a YouTube, a Instagram y a otras plataformas a bajarlos. Cuentas privadas y medios de comunicación fueron notificadas del reclamo por derechos autores, entonces, entre comillas, que llevó a eliminar de manera definitiva el material. Álvarez Maínez, candidato presidencial de MC, es una figura pública, lo mismo que García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León. El primero compartió en historias de Instagram los videos donde se le puede ver bebiendo alcohol y donde hacían diversas críticas al INE, decían a ver si no nos multan por estar haciendo esto, platicando con el gobernador Samuel García, criticaban al priista Manlio Fabio Beltrones, y pues ya después estos videos, aunque tuvieron una poca duración en las redes sociales, fue la suficiente para que sus seguidores pues los bajaran finalmente. Poco después empezaron a circular en redes sociales también distintos medios, pues anunciando ya que habían sido censurados gracias a que difundieron estos videos. Por ejemplo, en Sin embargo al aire, Monse, nada más y nada menos bajaron la emisión en vivo de los periodistas del día 7 de febrero y también la emisión en vivo de 9 al cierre del 6 de febrero, donde se transmitieron estos videos, pues al tener una relevancia en estos momentos donde se va a llevar a cabo una elección y pues este personaje es el que busca ser presidente a través de Movimiento Ciudadano. Pero, pues, ¿cómo ves esta trampa que hacen tanto Samuel García como Álvarez Maínez? Se vuelven clientes de esta empresa llamada Badabun y esta a su vez dice, pues estos son mis videos y le reclamo a los que los difundieron y por ejemplo como en YouTube hay muchas restricciones por derechos de autor, pues luego se bajan los programas donde se difundieron y para que volvieran a subirse, si usted entra al canal de Sin embargo al aire ya están las 2 emisiones de los en vivos, pero ya no aparecen estos videos, se tuvieron que cortar. Entonces pues básicamente es una técnica para bajar estos videos que pues obviamente en nada le sirvieron a este candidato porque las críticas le llovieron. Sí, y también es importante recordar que esta plataforma, Badabun, tiene protegidos también videos de Samuel García, por ejemplo, donde él habla de su sueldito de 50,000 pesos y de las cosas más difíciles que ha tenido que enfrentar, pues también usan esto que decías, esta técnica, las protegen y entonces ya no se pueden seguir difundiendo. Y ya menos, es una manera, ¿no?, de decir, mira, no hay críticas a nuestros aspirantes, al menos aquí hablando de Álvarez Maínez. Pues vamos a avanzar con la información. Uh-huh. Lo bueno es que están las capturas para que eso sí. Y que todavía están los videos en redes sociales. Pues sí, sí van ahí y no pueden estar ahí buscando en cada red, ¿verdad? Todo el mundo a cada perfil, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, vamos con la información del viernes 9 de febrero.
porque este día, que es cuando grabamos el semanal, el medio estadounidense ProPublica, donde se publica este reportaje de Tim Golden, ya publicó una respuesta al presidente López Obrador. Es una respuesta que hace el editor Stephen Endelberg y vamos a leerles una parte de lo que publica. Y habla, por ejemplo, de cómo no van a revelar, ¿no?, las identidades de los funcionarios a los que consultaron. Dice, aunque pueda decepcionar a López Obrador, no revelamos las identidades de los funcionarios actuales y antiguos que hablan con nosotros para estos reportajes. Pero dice este texto, podemos ofrecer algo de contexto sobre el reportaje más reciente. Dice que no fue una filtración orquestada. Los funcionarios de la administración de Biden con quien hablaron, dijo, se manifestaron uniformemente consternados porque iba a publicarse. También es importante mencionar algo que señala ese texto del editor, que hace ese recordatorio de los ataques a la prensa que ha orquestado, que realiza el presidente López Obrador desde sus conferencias de prensa. Recuerda pues el antecedente profesional del reportero Tim Golden, que ha sido corresponsal en el New York Times, en la Ciudad de México, bueno, en ProPublica también, y habla de las teorías que ya mencionabas hace unos momentos, Ilse, de las teorías que comentó el presidente López Obrador. Se refiere precisamente a la que sugiere una relación entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y de alguna forma una relación con Tim Golden. Recuerda el editor de ProPublica que Tim Golden cubrió durante la década de los 90 el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y aunque tenía fuentes dentro del gobierno de aquella época, pues dice también produjo docenas de artículos investigados sobre la explosión del narcotráfico con Carlos Salinas. También habló de esta especulación que se ha hecho de los reportajes y que habla pues de una campaña orquestada. Bueno, lo que dice es que sí hablaron con Inside Crime y el otro medio que publicó información sobre este supuesto financiamiento de la campaña del 2006 del presidente López Obrador. Bueno, dice que sí hablaron con el medio, pero que acordaron que cada quien publicaría sus versiones con sus fuentes, que lo reportearían. Y bueno, es una manera también de responder a estos señalamientos que hacía el presidente desde la semana pasada, que se trató de una campaña orquestada. También pues habla, por ejemplo, de que la publicación que hace la reportera mexicana Anabel Hernández en otro medio francés, pues ella sí mencionó, por ejemplo, a Mauricio Soto como una fuente de la DEA, y bueno, eso es lo que obliga también ya a los otros medios a mencionar la fuente. Pero es importante pues tener esta versión que da ProPublica después de los reportajes que han causado tanta conmoción acá en México. Y sin nada más para comentarles, el presidente López Obrador sí se pronuncia esta mañana en su conferencia de prensa y pone en duda pues quién obtuvo quién tiene más o menos la cantidad de millones para generar tantas reacciones con la etiqueta narcopresidente. Reacciones pues que fueron generadas después de la publicación del reportaje. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó el presidente López Obrador como respuesta a la nota del editor de ProPublica. De que aparece esto, viene el mensaje, ¿cómo es que le dicen en las redes? Hashtag. Presidente narco. O algo, ¿cómo era? Narcopresidente. Narcopresidente. ¿Saben? Lo repito. Tuvo 170 millones de vistas. Y más de la mitad de las vistas, supuestamente, se dieron en Argentina,
en Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots? Porque 170 millones para un mensaje así, 170 millones de vistas y el doble de los que difundieron en México o que supuestamente vieron en México. Quiere decir que en México fueron 80 millones, un poco más, no, como 80 millones. ¿Cómo? ¿Qué organización? ¿Basta? ¿Tiene para hacer esto? El Financiero, el Universal, ¿cómo le encantaría poderlo hacer? El Reforma, no, estamos hablando de las grandes ligas del AMPA, de la política y del periodismo. Bueno, antes de despedirnos de este semanal, pues ya hay quienes tienen el libro del presidente López Obrador. Ya se adelantó, como saben, siempre que sale a la venta un libro, lo mandan primero, por ejemplo, a los medios para que empiecen a publicar adelantos antes de que ya se suelte ahora sí en librerías. Y pues el día de hoy ya en Sin embargo MX se le van a estar publicando a lo largo del día y también del fin de semana, pues los adelantos del libro del presidente López Obrador. Y aunque ya le presentamos que el día martes él mismo adelantó que pues en 2018 intentaron proponerle, bueno, más bien le propusieron a Carlos Slim que fuera candidato a la presidencia, él dijo que no, pero ¿a quién más crees que les habría gustado tener como candidato? Nada más y nada menos que a Eugenio Derbez, imagínense nada más. Pues en esta parte del libro el presidente también habla de eso, que las élites de poder estaban tan desesperadas por su crecimiento en las encuestas que visitaron a Peña Nieto para proponerle primero que el comediante Eugenio Derbez fuera el candidato presidencial común del PAN y del PRI, lo que significaba, pues sí, bajar a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade. Y bueno, en el libro dice: señores, por favor, sean serios. El libro del presidente López Obrador pues ya ha comenzado a circular y sin embargo tiene una copia proporcionada por su editorial. Consta de 20 capítulos que se antoja. Es la más grande biografía de sí mismo y de su entorno escrita por el político tabasqueño. Así que váyase, sin embargo, a leer este reportaje, pero también le vamos a adelantar los que van a estar saliendo a lo largo del día, Monse, porque en un ratito más, bueno, ahorita estamos grabando en la tarde semanal, pero alrededor de las 5 de la tarde ya va a estar saliendo otro donde habla de Xóchitl Gálvez. El presidente se refiere a ella como la Dina, igual de clasista y racista que los conservadores. También va a haber uno donde habla de Claudia Sheinbaum y de cómo le propuso que fuera su coordinadora en 2018 en la campaña. Ella no quiso, el presidente se puso triste, pero bueno, 6 años después, pues ya la tiene ahí como candidata. También hay otro donde el presidente habla de María Amparo Casari, cómo cobró 17.6 millones de pesos y pensión vitalicia a Pemex. Una chapuza, dice en esa parte el presidente. También habla, por ejemplo, de que en 2012, con el triunfo de Peña, López Obrador redactó su despedida y ahí en este libro la cuenta. También detalla la arrogancia de las élites en 2012 en voz del obispo Onésimo Cepeda. Pues se nota, Monse, que ha de traer un montón de cosas muy interesantes para la vida política de lo que ya pasó en años anteriores, pero pues que también nos van a dar un reflejo de lo que está ocurriendo hoy en día y de lo que puede ocurrir el próximo mes de junio. Sí, el CEIP ya les adelantaste, al menos uno ya está publicado en este momento en Sin embargo MX sobre esta propuesta de que imagínate a Eugenio Derbez. Al comediante y nuevo actor, bueno, ahora dirige películas y todo, pero bueno, nada de experiencia en la política. Suyo, ¿no? Pero bueno, Monse, es todo lo que les tenemos preparados para el semanal de esta semana. Vamos a cerrar cerrando esto. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y los vemos el próximo viernes aquí en el semanal. Sí, déjenos sus likes, sus comentarios y hasta el próximo semanal.